Bien, hermanos, estamos ya preparados y listos para iniciar una nueva clase, siempre en la materia de el estudio del Espíritu Santo. Nuevamente me alegra estar con ustedes, hermanos, en una clase más, esperando en nuestro Padre Celestial que no tengamos ninguna interferencia. Vamos a prepararnos para desarrollar una clase más. Como ustedes ya han de haber notado, hermanos, hermanas, estamos avanzando cada día más en nuestra materia, en este estudio del Espíritu Santo. En esta oportunidad, si Dios así lo permite, estaremos desarrollando la lección número 9, la clase número 9, la que nos corresponde en esta oportunidad o conocida como la novena lección. Espero que ya a estas alturas ustedes estén ya aprendiendo bastante, tengan ya bastante conocimiento acerca de esta materia de el estudio del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes la pantalla del material que estaremos utilizando para esta clase. Entonces, vamos aquí a la lección número 9. Estamos aquí en la lección número 9 de la materia de el estudio del Espíritu Santo. Hoy traemos pues una clase o una nueva clase, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes. Y esta clase que vamos a compartir con ustedes, quiero ver aquí, asegurarme, permítanme un momento y podemos bajarle un poquito, ¿verdad? Para centrar un poquito más el material que tenemos aquí. Entonces lo vamos a utilizar así: el Espíritu Santo y las Escrituras y los pecados contra el Espíritu Santo. De esto estaremos hablando en esta lección número 9. Estaremos hablando acerca del Espíritu Santo y las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Y estaremos hablando también acerca de los pecados contra el Espíritu Santo. Así que, hermanos, bienvenidos pues a una lección más, bienvenidos a una clase más de este estudio del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar, como ya se los mencioné, hablando acerca del Espíritu Santo y las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de tanto de las Escrituras judías, el Antiguo Testamento, como las Escrituras cristianas del Nuevo Testamento. Estamos hablando de las dos dispensaciones, tanto de la era del Antiguo Testamento como de la era del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, nos estamos refiriendo a todas, ¿verdad? A la totalidad de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? El Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo y las Escrituras? Es que el Espíritu Santo, hermanos, fue quien inspiró las Escrituras. En segunda de Timoteo 3:16, que ya es conocido por muchos que tenemos ya un tiempito de estar en la iglesia, y dice que toda la escritura, el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Aunque cuando estas palabras se escribieron, casi la mayoría de las escrituras que ya estaban completas fue las escrituras antiguo testamentarias, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, porque a la fecha de que en el que o a la fecha o en el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribió estas palabras, todavía el Nuevo Testamento estaba en proceso, estaba todavía en su formación. Entonces, cuando Pablo está diciendo toda la escritura, más está haciendo énfasis en las escrituras del Antiguo Testamento. El significado literal de la palabra inspirada significa exhalada o del aliento de Dios. En otras palabras, la escritura es inspirada por Dios o salió de Dios.
salió de la mente de Dios, salió del corazón de Dios, salió del aliento de Dios. Esa es la idea que se tiene del significado de la palabra inspirada, ¿verdad? Inspirada, es decir, que Dios la inspiró, salió de Dios, Dios la exhaló. Cuando nosotros sacamos el aire, eso es exhalar. Cuando nosotros respiramos, eso es respirar y exhalar. Por lo tanto, o inhalar, ¿verdad? Si usted quiere referirse a respirar, es inhalar y luego exhalar cuando se saca el aire. Entonces, la palabra de Dios fue exhalada por Dios, salió de Dios, salió de la mente, salió del corazón de Dios. Entonces, el Espíritu Santo inspiró, ¿verdad? Inspiró las escrituras. Entonces dice, ninguna profecía es producto del ingenio o de la sabiduría humana o de la sabiduría o del ingenio propio del hombre. ¿Sí? Es que ninguna profecía, hablando siempre de las profecías del Antiguo Testamento, y si podemos abarcar también las profecías del Nuevo Testamento, ninguna profecía salió de la mente humana o es producto de la mente humana o del ingenio propio del hombre. Nosotros creemos, hermanos, en la inspiración de la palabra de Dios. Las palabras no meramente los pensamientos, ¿verdad? Las palabras, y no solamente los pensamientos han sido inspirados de la manera que fueron dadas por Dios por medio del Espíritu Santo en el idioma original, es decir, en el idioma original, cuando hablo del idioma original, del idioma en el cual el escritor o los hombres que fueron inspirados por Dios para escribir pudieron entender o era el idioma actual en ese tiempo en el cual Dios inspiró y reveló las escrituras. Por lo tanto, para las palabras y no meramente los pensamientos han sido inspirados de la manera que fueron dadas por Dios en el idioma original. Es decir, Dios fue quien dio cada palabra. Dios inspiró y reveló cada palabra para que la palabra de Dios fuera escrita. ¿Qué más podemos decir? Alguien preguntará, ¿no usó Dios a instrumentos humanos? ¿No usó Dios a hombres, al hombre o a los seres humanos para revelar la Biblia, para inspirar su palabra? Claro que sí. Pero el uso de instrumentos humanos, el hecho de haber utilizado al hombre para revelar su palabra, para inspirarlos, ¿verdad? Inspirarlos y revelar su palabra, no la rebaja como la palabra de Dios. Siempre sigue siendo la palabra de Dios. El hecho que Dios haya confiado en el hombre para revelar su palabra a hombres que tenían una muy buena relación con Dios, no fueron cualquier tipo de hombres, no fueron cualquier tipo de personas a quienes Dios utilizó para inspirar su palabra y revelar su palabra. Entonces, estos hombres mantenían una bonita relación con Dios. No era cualquier tipo de personas, ¿verdad? De hombres, sino hombres que mantenían una muy buena relación con Dios. Por lo tanto, si Dios utilizó al hombre para revelar su palabra, esto realmente no le quita validez a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre sigue siendo la palabra de Dios. Andaba buscando un versículo que quería compartir con ustedes, pero no, ah, no lo tengo en la mente, pero donde dice que los hermanos de Tesalónica, ellos recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Recibieron la palabra de hombres, la palabra de los apóstoles, como es en verdad la palabra de Dios. Es decir, fue Pablo, fue Silas, Timoteo, quienes llegaron y anunciaron la palabra de Dios. Pero los tesalonicenses ellos recibieron la palabra
como la palabra de Dios. No la recibieron como palabra de hombres, sino que la recibieron tal como es la palabra de Dios. No encuentro aquí el versículo para poder compartirlo con ustedes, pero la encontramos en una de las cartas a los tesalonicenses. Por lo tanto, el que hecho que Dios haya utilizado instrumentos humanos, esto no le quita valor, no la rebaja como palabra de Dios. Siempre sigue siendo la palabra de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, cuando leemos el Pentateuco, nosotros sabemos que el Pentateuco se refiere a los 5 libros de la ley o a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero cuando nosotros leemos entonces esas escrituras conocidas como el Pentateuco, nosotros no leemos las palabras de Moisés, sino que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios inspiró a Moisés para que Moisés escribiera estas escrituras. Entonces nosotros no leemos a Moisés, nosotros leemos la palabra de Dios, porque Moisés habló de la palabra de Dios. Dios inspiró las escrituras, Dios inspiró estos 5 libros para que Moisés los escribiera. Dios inspiró a Moisés. Él fue inspirado por Dios para escribir entonces los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, o los primeros 5 libros, o los 5 libros de la ley. Por ejemplo, yo quiero compartir aquí, tengo algunas citas bíblicas en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo como instrumento de Dios, como instrumento de Dios, o el Espíritu Santo obrando en él, ¿verdad? Y luego tenemos también el versículo 10, no, el capítulo 10 y el versículo 11. Leámoslo también, capítulo 10 y el versículo 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fueron escritas para nosotros y están como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros. Y tenemos también aquí en Romanos, vamos a leer también Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 20. Dice así: tampoco dudo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4 y el versículo 20. Y también vamos a leer hasta el versículo 25, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en él que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el capítulo, vamos a ver, 15 y el versículo 4. Vamos a ver aquí, 15 y el versículo 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, las palabras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, como hacemos referencia aquí, a las que escribió Moisés, aun cuando las escribió Moisés para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, se escribieron.
Por lo tanto, no es palabra de hombre, no es palabra de Moisés, sino que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Qué podemos decir? Además, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras. No solamente la inspiró, ¿verdad? No solamente la inspiró el Espíritu Santo, sino también que el Espíritu Santo nos ayuda a entender. ¿Y por qué Él nos ayuda a entender? Porque Él conoce más, porque Él conoce el origen de esta palabra. ¿Y quién más sino el que conoce el origen de la palabra? ¿Quién más capacitado, no? ¿Quién más puede estar capacitado, más capacitado o capacitado para ayudarnos, para hacernos entender la palabra de Dios? Sino quien conoce el origen y la fuente de donde viene esa palabra. Entonces la mejor manera de estudiar a la Biblia es conociendo a su autor. El mejor intérprete de la Biblia es el escritor, el Espíritu Santo, ¿no? Él la escribió, él es el autor, ¿no? Así como el Señor Jesucristo hizo conocer las escrituras a los discípulos, de la misma manera el Espíritu Santo lo hace para nosotros en la actualidad. 1 Corintios 2 9 al 14 dice así. 1 Corintios 2 9 al 14. Vamos a leerlo aquí. Antes bien, vamos a ver, 1 Corintios 2 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni ojo oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre, quien está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, ¿quién más, verdad, nos puede enseñar o ayudar a entender las escrituras, sino aquel que sabe el origen de donde vienen estas palabras, que conoce la fuente es Dios, el origen es Dios, y el Espíritu Santo dice, escudriña, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las escrituras. No solamente inspiró las escrituras, sino también la reveló. Y no solamente la reveló, sino que nos ayuda a entender las escrituras. Sigamos con el segundo punto, el segundo tema, el Espíritu Santo y los pecados contra él. Usted sabe, hermanos, hermanas, que se puede pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? Usted sabe que se puede cometer pecado. Usted de la manera más como empírica, usted conoce, ¿no? Ya algunos ejemplos de esto. De hecho, hemos mirado a través del estudio, hemos mirado algunos ejemplos cómo realmente se puede pecar contra el Espíritu Santo, así como se puede pecar contra Dios, como se puede pecar contra el Hijo de Dios, también se puede pecar contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar aquí algunos pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Y el primer pecado que se comete aquí contra
el Espíritu Santo es contristar al Espíritu, contristando al Espíritu. Alguien pensará que contristar al Espíritu Santo es como nada más como una pequeña ofensa o una simple ofensa, pero contristar al Espíritu Santo, esto no es una pequeña ofensa. Y si nosotros la consideramos como una pequeña ofensa, pero es que los pecados son pecados, no se pueden medir en su magnitud. No podemos decir que es una pequeña ofensa, porque ofensa es ofensa, cualquiera el nivel que fuera. Si es una ofensa grande o es una ofensa pequeña, pero ofensa es ofensa, no la podemos clasificar. No hay clasificación del pecado. El pecado es pecado. Por lo tanto, contristar al Espíritu Santo, ese es un pecado que se comete contra él. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar tiene que ver con el amor. Contristar tiene que ver con el amor. Las personas que nos aman, nunca podrían contristarnos. Perdón, las personas que no nos aman, esa es la idea. Me disculpen. Entonces, las personas que no nos aman, de hecho, si no nos aman, nunca podrían contristarnos, ¿verdad? Nunca podrían contristarnos. ¿Por qué? Porque, porque no nos aman, porque no nos aman, ¿no? El Espíritu Santo se contrista porque, se contrista por nosotros, se pone triste por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama, ¿verdad? Pero las personas que no nos aman, ellas nunca ellas pudieran contristarse, ¿verdad? Nunca podrían contristarnos. ¿Por qué? Porque no nos aman, no quieren lo mejor para nosotros. Pero el Espíritu Santo nos ama. Por lo tanto, el Espíritu Santo se siente mal, ¿verdad? Se siente mal porque Él nos ama cuando nosotros realmente le tratamos mal, cuando nosotros no lo tratamos bien, sino que lo tratamos mal, cuando lo ofendemos. El Espíritu Santo se contrista. Entonces, este es uno de los pecados que se comete contra el Espíritu Santo, el pecado de contristarlo, es decir, contristar al Espíritu. Otro pecado que se comete contra el Espíritu Santo es mintiendo al Espíritu, es la mentira contra el Espíritu Santo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La mentira es pecado. Nosotros sabemos que la mentira es pecado. Mentir es pecado. Tenemos advertencias y prohibiciones que no debemos de pecar. La mentira es pecado. La mentira es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el pecado, otro de los pecados contra el Espíritu Santo es la mentira. Mintiendo al Espíritu Santo, cometemos pecado, porque la mentira es pecado. Y eso fue lo que pasó con Ananías. Ananías, Satanás llenó su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5 y el versículo 3. Ananías mintió a la iglesia, el templo del Espíritu Santo. También nosotros podemos mentir al Espíritu Santo. Podemos pronunciar una mentira contra el Espíritu Santo, ¿no? Algunas veces en una reunión emocional, las personas dedican sus vidas a un servicio cristiano específico, pero poco después ellas descuidan esa decisión. Esto es mentir al Espíritu Santo, porque si mentimos a la iglesia y la iglesia es templo, es la morada del Espíritu Santo,
entonces no solamente le mentimos a la iglesia, no solamente le mentimos al hermano, no solamente le mentimos a los hermanos, sino que le mentimos también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la iglesia es morada, el Espíritu Santo mora en la iglesia, su morada está en la iglesia no está sola, la iglesia tiene al Espíritu de Dios, tiene al Espíritu Santo. Cuando hay mentira entre hermanos, entonces no solamente se le miente al hermano, sino que también se le miente al Espíritu Santo. Y esto es un pecado, el pecar contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos, como dice aquí, cuando tomamos una decisión de algún servicio específico que nosotros queremos hacer, nosotros nos comprometemos, nosotros decimos que sí, ¿verdad? Decimos que sí, que lo vamos a hacer, pero poco a poco nosotros vamos desistiendo, vamos cambiando de decisión y vamos descuidando ese servicio, ese compromiso que nosotros tenemos. Hay que ser cuidadosos porque eso también implica la mentira contra el Espíritu Santo. Apagando al Espíritu. Tenemos otro pecado. ¿Cuál es el pecado aquí? Apagar al Espíritu. Apagar al Espíritu. Y dice en Primera Tesalonicenses 1, 5:19, no apaguéis al Espíritu. Apagar significa extinguir, ¿verdad? Significa extinguir, significa como querer desaparecerlo, como querer deshacerse del Espíritu Santo. Esa es la idea, apagar al Espíritu, significa extinguir, querer desaparecerlo, querer como separarlo de nosotros, apagando al Espíritu. Ese es otro pecado que se comete contra el Espíritu Santo. Tengamos cuidados, pues, hermanos, de no apagar el Espíritu, de mantener siempre ese ánimo que produce el Espíritu, ese amor que produce el Espíritu, esa motivación que produce el Espíritu, ese espíritu de servicio que produce el Espíritu, ese anhelo de trabajar, ese anhelo de servir, no lo apaguemos, ese anhelo de obrar en las diferentes formas, no lo apaguemos. Otro de los pecados que cometemos contra el Espíritu Santo es resistirlo, resistir al Espíritu Santo, otro de los pecados, no contra él, resistiendo al Espíritu o resistir al Espíritu, ¿verdad? Vosotros resistís siempre al Espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 51. La palabra resistir es como oponerse, es como ser su enemigo, es como ser su adversario. Esa es la idea de la palabra resistir. Es como nos volvemos su oponente, nos volvemos como su adversario, nos ponemos como su enemigo, ¿no? Nosotros tenemos un adversario, la iglesia tiene un adversario, la iglesia tiene un enemigo y este enemigo y este adversario se llama diablo, ¿verdad? El diablo es el enemigo de la iglesia. El diablo es nuestro enemigo, él es nuestro adversario. Por lo tanto, nosotros no debemos de resistir, no debemos de ser enemigos, no debemos de oponernos, no debemos de ser adversarios del Espíritu Santo, porque este es otro pecado, la ofensa, resistir al Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo. No nos pongamos en contra, no seamos adversarios del Espíritu Santo. Otro de los pecados contra el Espíritu Santo es el insultarlo, insultar al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios? Esta es otra manera de referirse al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere de menos al Hijo de Dios, o el que menospreciare al Hijo de Dios, a Jesucristo, y luego e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La palabra siempre afrenta, es como ponerse en contra, es como oponerse, es como resistir la idea de Hechos 7:51, ¿no? No resistáis al Espíritu. Es la misma idea, ¿no? Hacerle afrenta, afrentarlo. Es decir, ponerse en contra, no ponerse a favor, ¿no? Aquí es como estar en contra de él, es como ser su enemigo, también es la misma idea. Otro pecado que se comete contra el Espíritu Santo es hacerle afrenta o insultarlo, como se menciona aquí como identificando el pecado, no insultarlo cuando le hacemos afrenta, ¿no? Como cuando un hijo hace afrenta a su padre o a sus padres, los irrespeta, no les obedece, los insulta, les falta el respeto. Esa es la misma idea, insultar al Espíritu Santo o hacerle afrenta al Espíritu Santo. O ese es otro de los pecados que se comete contra el Espíritu Santo. Y por último tenemos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el llamado pecado imperdonable para algunos que encontramos en Mateo 12, 31, 32 y Marcos capítulo 3, versículo 29 al 30. Más abajo vamos a leerlo. Si la gracia de Dios, la cual perdona todos los pecados de la humanidad, ¿no? Perdona todos los pecados de la humanidad. No perdona este, entonces debe de ser un pecado verdaderamente extraño, debe de ser un pecado verdaderamente único. Si no hubiese si este pecado fuese imperdonable, porque este es el llamado que algunos llaman el pecado imperdonable, es decir, el pecado que no tiene perdón, no el que hablare contra el Espíritu Santo o el que blasfemare en contra del Espíritu Santo, no va a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero, ¿no? Pero es el llamado pecado imperdonable, pero otra vez, si la gracia de Dios, la cual perdona todos los pecados de la humanidad, no perdonara este o no perdona este pecado, entonces debe de ser un pecado verdaderamente extraño. Y ojo aquí, hermanos y hermanas, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, ¿verdad? Es imperdonable, pero ¿por qué es imperdonable si la persona no se arrepiente de su blasfemia? Si la persona no pide perdón de su blasfemia, si no se pone a cuentas con Dios de su blasfemia. Es como el asesinato, ¿verdad? El asesinato es el pecado imperdonable, ¿no? El pecado es también un pecado imperdonable, pero si la persona se arrepiente de su pecado, entonces el asesinato realmente Dios puede perdonarlo. La incredulidad no es el pecado imperdonable. ¿Dónde estaríamos nosotros si esto fuera cierto, no? Eh, el rechazo de Jesucristo no es realmente pecado imperdonable, claro, ¿verdad? Sin embargo, si la persona se arrepiente y en lugar de rechazar a Jesucristo, lo recibe, lo acepta y lo obedece, entonces se vuelve un pecado perdonable, como el asesinato, como la incredulidad, como el rechazo de Jesucristo y otros pecados, ¿no? Se vuelven realmente perdonables, pero son pecados imperdonables. Son pecados que no son perdonables si la persona lo hace. Si una persona comete asesinato, ese pecado es imperdonable. Si alguien comete incredulidad, también es un pecado imperdonable. Si alguien rechaza a Jesucristo, es un pecado también imperdonable, que no tiene perdón. Pero si la persona se arrepiente, si la persona reconcilia, si la persona se pone a cuentas con Dios, se vuelve un pecado perdonable. Dice, sin embargo, el hombre que rechaza a Cristo y se muere sin él, se pierde irremediablemente, ¿no? Claro.
entonces se vuelve un pecado imperdonable. Pero Dios no comisionó jamás a ninguna persona, a ningún discípulo, a ningún hombre que fuera y predicar el mensaje de salvación a algunos hombres a quienes él no quería salvar. No, es que cuando Jesús mandó o en la gran comisión, cuando Jesús mandó que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, es porque Dios quiere salvarlos a todos. Dios no mandó a predicar el evangelio a personas que él no quería salvar. Al contrario, él mandó a predicar el evangelio a las personas porque él quería o él quiere que las personas fueran salvas, según Marcos 16 y el versículo 15. ¿Ha sido, ¿Ha sido salvado alguno que ha cometido blasfemia? La respuesta es sí. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1, 13 y 16, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos, ¿verdad? Uno de los ejemplos de alguien que blasfemó, cometió blasfemia, pero realmente se arrepintió, pidió perdón, Dios tuvo misericordia de él y entonces Dios le perdonó y le dio la esperanza de la salvación y la esperanza de la vida eterna. La palabra hablé, mira, en Mateo 12:32 y en Marcos 3:30 son las claves de la interpretación correcta del asunto que venimos discutiendo. Mateo 12:32 dice, y a cualquiera que hable contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Marcos 3:28-30. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Sin embargo, hermanos, lo imperdonable está si no se arrepiente. Lo imperdonable está si la persona no se arrepiente. Hay pecados que no son perdonables, pero ¿cuál es el pecado que no es perdonable? El pecado donde la persona no quiere arrepentirse y sigue siempre haciendo lo mismo, sigue siempre cometiendo el pecado. Entonces el pecado que no va a ser perdonado, no es perdonado, es el pecado que donde la persona pues no se arrepiente. Pero si la persona se arrepiente, pide perdón y se pone a cuentas con Dios, entonces su pecado le es perdonado. Entonces lo imperdonable está si no se arrepiente, porque al blasfemar en contra del Espíritu Santo, automáticamente está en contra de Jesús. Y todo aquel que rechaza a Jesús, pues como dice Juan capítulo 3 y el versículo 36, ya ha sido condenado. Por lo tanto, dice, para los que le llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo un pecado imperdonable, puede ser perdonable si la persona se arrepiente. Podemos decir que no hay pecado, hermano, que sea imperdonable. Lo imperdonable está si la persona no se arrepiente, si la persona no pide perdón, si la persona no reconcilia con Dios. Está allí lo imperdonable. Entonces hemos discutido y hemos estudiado estos dos puntos, el Espíritu Santo y las Escrituras. Él la inspiró, ¿verdad? Fueron inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, y también fue el Espíritu Santo nos ayuda para entenderla, para conocerla mejor, porque Él conoce la mente de Dios, Él conoce el origen y Él conoce la fuente de la palabra de Dios. Y también hemos mirado pues los pecados contra el Espíritu Santo. Y hemos mirado varios pecados en contra del Espíritu Santo. De esta manera, hermanos, estamos finalizando entonces la lección número 9, ya que Dios así pues lo ha permitido. Estamos llegando al final de la lección número 9
A continuación, ¿verdad? Tenemos aquí la pequeña tarea, la tarea de la novena lección. Tienen aquí siempre 10 preguntitas para que usted pueda leerlas y en su tiempo por allí más o menos adecuado, usted pueda contestarlas, ¿sí? ¿Qué significa literalmente la palabra inspirada? ¿A quién usó Dios para inspirar su palabra? Bueno, recuerde que usted podría decir, bueno, Dios utilizó al Espíritu Santo, pero Dios utilizó aparte del Espíritu Santo a alguien más para inspirar su palabra. ¿A quién leemos cuando leemos el Pentateuco? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué tiene en especial el Espíritu Santo que nos puede ayudar a entender? Con qué tiene que ver la palabra contristar? ¿Qué significa la palabra apagar? ¿A cuál pecado se le considera imperdonable? ¿Verdad? ¿Y por qué es imperdonable? Ahora, ¿qué otros pecados son imperdonables? Pues hay muchos pecados que son imperdonables. ¿Por qué son imperdonables? La pregunta también, ¿verdad? Así que, hermanos, y la pregunta número 10, ¿quién fue el ejemplo de que fue salvo cuando antes había sido blasfemo? Tenemos 10 preguntitas. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar nuevamente en esta lección y haber formado parte de esta lección número 9 con el estudio del Espíritu Santo, con el tema el Espíritu Santo y las Escrituras y los pecados contra él. Espero que esta lección sea también de bendiciones para ustedes, de mucho provecho para su crecimiento espiritual y escritural, ¿no? Ha sido siempre un gusto, hermanos, y un placer, hermanos y hermanas, estar con ustedes. Si Dios nos permite, nos miramos casi ya en la última clase, si no me equivoco, en la última clase de este estudio acerca del Espíritu Santo. Estamos ya casi a 2 sábados para poder terminar el trimestre, ¿verdad? Así es que posiblemente una lección más y luego pues vamos dando ya por finalizado este estudio muy bonito acerca del estudio del Espíritu Santo. Cuídense mucho, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Siempre ánimo, siempre a esforzarse, hermanos, cada día más, siempre hacer siempre el ánimo, ¿verdad? Cada día más para continuar adelante. Dios bendiga a todos, Dios los bendiga a ustedes, hermanos, bendiga a sus familias y bendiga a sus congregaciones donde ustedes forman parte. Será hasta la próxima que nos miremos de nuevo. Bendiciones para todos.